Buenas tardes, Pepe Bayardi. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo vamos? Bueno, un poco inquieto con estas cosas que están pasando. Sí, normalmente hacemos la columna y vemos algunas realidades que pueden ser regionales o que pueden ser mundiales, ya las hemos ido asumiendo. Pero hoy quería cambiar un poco el encare porque hay un tema en discusión. Ese tema en discusión ha ocupado los medios de comunicación y tiene que ver con la aparición en Estados Unidos de archivos, dentro de ellos un archivo que es el archivo Berruti. No sabemos si aparecieron o van a aparecer otros archivos que fueron digitalizados acá desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en el año 2005. La Y primera pregunta y ya te interrumpo. diga, ¿Por qué salen de Estados Unidos? porque fueron subidos a una base en Estados Unidos, una base que hay en Estados Unidos de una universidad en un link que se llama archives.org. ¿Está bien? Y yo quería de alguna manera ubicar un poco, porque hay toda una discusión de qué hacer con los archivos. El ministro de Defensa ha salido a hablar que es necesaria la transparencia, que es necesaria que se conozca toda la verdad. Incluso el Poder Ejecutivo mandó sobre la fecha del 20 de mayo, no me acuerdo si fue el día antes o el día después, un proyecto de ley al Parlamento para que se conocieran todos los archivos y todos los archivos fueran de libre acceso y lo fundamentó porque es una manera, de alguna manera, de conocer la verdad, toda la verdad, según el discurso que ha construido el gobierno y particularmente a través del ministro de Defensa, el doctor Javier García. Ahora, yo quería ubicar un poco el tema para que la audiencia conociera, conozco bastante de cerca lo que tiene que ver con el tema de los archivos y cómo se ha procedido con el tema de los archivos y cómo se ha procedido con leyes que se sancionaron durante el año 2008, particularmente en relación al tema de archivos. Para ubicar el tema, el llamado archivo Berruti, fue un archivo que, siendo ministra la doctora Berruti, se le informó que había un archivo con determinadas características en lo que era el local del antiguo CGIOR, del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. Ahora ahí está la Escuela Nacional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y en ese momento, el 2006, estaba funcionando una escuela de inteligencia. Ahí se fue y se encontraron dos lockers, dos casilleros grandes de 2 metros por 1 metro y 40 de profundidad. Y ahí la doctora procedió con escribano a lacrar esos lockers y a registrar qué había en cada uno de esos lockers. Y esos lockers pasaron, uno de esos lockers pasó a el Ministerio de Defensa en el año 2006. En el año 2007 se habían conseguido los recursos y lo que se hizo en el año 2007 fue empezar a digitalizar, porque ¿qué tenían los lockers? Los lockers esos tenían, los placares, esos tenían microfilms. O sea, eran más de 1.100 y pico, cerca de 1.150 rollos de microfilm. Cada rollo de microfilm tenía 1.500, 1.400, 1.200 films, o sea, peliculitas. Eran rollos que habían quedado de alguna manera, en fin, microfilmaciones. Se digitalizó todo eso se digitalizó y yo asumí como ministro el 8 de marzo del 2008 y el 28 de agosto de 2008, 28 de agosto de 2009, perdón, cuando se terminó toda esa digitalización, yo lo mandé al Archivo General de la Nación en un acto que hubo público en el Salón de Honor del Ministerio, en lo que le mandamos los rollos que estaban en los lockers, o sea, los rollos de microfilm, más 51 DVD que contenían la digitalización de esos rollos. Estamos hablando de más de 1.000.000 y pico de hojas, de folios, ¿está bien? Y todo esto quedó en el Archivo General de la Nación en el año 2009. Ahora, el gobierno manda un proyecto ahora bajo el discurso de la transparencia, de darle difusión a esto y que todo el mundo pueda acceder a los mismos,
en un proyecto de 4 artículos. Vale la pena tener presente que durante los gobiernos del Frente Amplio y particularmente en el primer gobierno del Frente Amplio se sancionaron la ley 18.331, que es la ley de acceso de datos personales, que regula cómo deben ser tomados, guardados, archivados y eventualmente difundidos datos personales, sea de entidades del Estado, públicas, o sea de entidades privadas. O sea que regula los datos que uno le da a una tarjeta de crédito, los datos que uno le da a cualquier actividad privada, pero también todos los datos que están en posesión del Estado. Y se hizo otra ley, la ley 18.381, que es la ley de acceso a, diríamos, la ley de acceso a la información pública. Quiere decir que prima facie todo lo que es información pública hay que poder acceder a ello por parte de cualquier ciudadano que lo solicite sin especificar por qué solicita tal o cual información. Y también en el año 2008, diciembre creo que fue, se sancionó la ley 18.435, que generaba en el Archivo General de la Nación lo que se dio en llamar el Archivo de la Memoria. O sea que marco legal para manejar todo lo que es información pública, o sea, todo lo que esté relacionado con información pública, en realidad lo tiene ya los marcos legales más que suficientes, más que este proyecto de 4 artículos que el Poder Ejecutivo envió ahora y que de alguna manera plantea que es para dar transparencia, para que se conozca toda la verdad y para, en fin, algunas cosas a las que ahora me voy a detener. O sea que leyes había. En el año 2011, el Archivo General de la Nación decretó en reserva, porque la ley 18.381 así lo posibilita, decretó en reserva 153 de esos archivos, de esos miles de rollos, 153 que referían en la mayoría de los casos a datos de las personas, o sea, a datos personales, a información obtenida de inteligencia a través de datos personales. Y entre esos datos personales, no solo los datos personales en sí, sino también particularmente muchas de las cosas que tenían que ver con declaraciones obtenidas de los presos de la justicia militar en condiciones que todos sabemos cómo se obtuvieron. O sea, acá, durante la dictadura, se apretó, diríamos de alguna manera, se sometió a rigor psicológico y a rigor físico, por ende, torturas, a cantidad de compatriotas detenidos desaparecidos que fueron procesados por la justicia militar. ¿Está bien? Entonces, toda la información que había referente a personas se declaró en el marco de la ley 18.381, que así lo habilita, porque la ley plantea que los datos personales son propios y de las personas, también que deben contarse con consentimiento informado para poder darlo, y porque además hay un artículo 9 de esa ley, literal D, que dice que puede decretarse reservado aquellas cosas que afecten la dignidad de las personas. Entendámonos. Cuando uno habla de eventualmente ventilar o dar a luz confesiones sacadas en situaciones de apremio físico, de tortura, vuelvo a repetir, físico-psicológica, en realidad cualquier cosa que pudiera trascender respecto a lo que haya declarado un compatriota que tuvo que atravesar esa dramática situación, en realidad, primero, de la verdad tiene poco que ver con la verdad. En realidad puede haber sido, fue sacada bajo apremios físicos en términos generales, y en realidad lo que uno terminó diciendo en esas circunstancias, más allá de que haya firmado, que firmaba voluntariamente y que lo hacía por voluntad y que no había tenido ninguna coacción para hacerlo, todos sabemos que esa formulita final que se ponía después de las declaraciones ante la justicia militar eran todo mentira, fue mentira, diríamos, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de que cuando uno maneja los archivos tiene que manejar los archivos, y si, como el ministro de Defensa decía, no, porque así conoceremos toda la verdad, no sé si el ministro está suponiendo que ahí está, en esas declaraciones que afecta a las personas, está la verdad. Porque si está partiendo de la base que cualquier declaración sacada bajo tortura es la verdad, yo creo que está desandando lo que ha sido la historia de las torturas, no solo en el Uruguay, sino en el mundo.
¿no? Entonces, yo creo que hay una primera categoría de discurso que el gobierno está haciendo que yo creo que tiene otras finalidades a las que ahora después me remitiré a valorar. En ese contexto, vamos ahora a estos archivos que aparecieron en Estados Unidos. Estos archivos que aparecieron en Estados Unidos, por la información que está circulando, empezaron a ser subidos en abril y el 10 de mayo, ya estaría subido el archivo que se conoce como el archivo Berruti, diríamos, ¿no? O sea, el 10 de mayo ya estaría subido en esta página web ese archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno mandó su proyecto de ley, ese proyecto de ley de 4 artículos con el discurso de la transparencia, lo mandó después que seguramente estaba informado, porque los servicios de inteligencia tienen que haber estado informados, tienen que haber registrado que esto ya estaba subido en una página en los Estados Unidos. Quiero decir con esto que creo que en realidad habría que después terminar de evaluar si este proyecto de 4 artículos con ese discurso en realidad no está cubriéndose de que se hayan subido estos archivos. Habrá que ver por parte de quién. Cuando hay que ver por parte de quién, me refiero a lo siguiente, Néstor. Una cosa es que en realidad lo que esté subido es todo lo que fue digitalizado en el Ministerio de Defensa, sea el archivo Berruti original, sea un archivo complementario que se terminó de digitalizar a partir del 2016 y que estaba en el Estado Mayor del Ejército. Lo que hay que comparar es si tiene o no tiene, ¿está bien? Si a partir de que se compare por aquellos que estuvieron trabajando y que conocen los archivos digitalizados, si tiene o no tiene información nueva, diríamos. Si tuviera información nueva, es dable pensar que los que puedan haber subido este archivo, en fin, tienen nexos o vínculos o, en fin, tienen vínculos profesionales o son militares que conocían la existencia de estos archivos y de cosas que no se habían entregado todavía y que fueron aportadas para subirse en esta etapa. Esto no lo sabemos, yo no lo sé, va a haber que analizarlo con detenimiento, estamos hablando de miles de rollos y habrá que analizarlo. No tengo idea de cuál fue el objetivo, no tengo todavía, puedo tener presunciones, pero no voy a estar usando presunciones y en ese sentido creo que hay una denuncia en fiscalía, creo que fue asignado ayer un fiscal para llevar adelante esta investigación, veremos a qué conclusiones puede llegar respecto a de dónde se terminaron subiendo estos archivos que serían el archivo Berruti, el archivo que pueda haberse digitalizado después y eventualmente alguna otra cosa. ¿En qué me quiero detener? Me quiero detener en un punto que tiene que ver con parte del discurso que ha hecho el ministro de Defensa, que yo creo que está, además de equivocado, peligrosamente equivocado. ¿En qué sentido peligrosamente equivocado? Peligrosamente equivocado en decir que el conocimiento de esos archivos en forma libre y abierta en realidad favorecerá la aparición de la verdad. Vuelvo a repetir, el ministro no puede, en mi opinión, de ninguna manera, catalogar que un archivo obtenido en la justicia militar para procesar a compatriotas, en realidad, y obtenido bajo condiciones en general de apremio físico, pueda ser considerado un aporte a la verdad. Creo que esto es ofender de alguna manera no solo a las personas, no solo a las personas que en realidad puedan implicar esas declaraciones hechas ante la justicia militar, sino ofender la lógica de razonamiento de cómo ha funcionado la dictadura. Y debemos tener presente además que en estos archivos hay información que fue registrada desde la década del 60, ¿está bien?, hasta el 2004 por lo menos. O sea, desde la década del 60 hasta el 2004 por lo menos, se estuvo obteniendo información, no solo de los compatriotas que terminaron siendo detenidos desaparecidos, sino que hay un enorme cúmulo de información que refiere a hombres y mujeres de este país de las más diversas edades,
desde los 14 años, hay información de gente que en aquel periodo tenía 14 años y iba al liceo, hay información hasta de veteranos, en fin, tanto sea por acciones militantes como por acciones de investigaciones, de a dónde iban, a dónde comparecían, a qué fiestas iban, dónde se reunían, si iban a campamentos, si no iban a campamentos, en fin. Lo que podemos constatar es que hubo desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura un nivel de persecución de la sociedad uruguaya que, vuelvo a repetir, está registrado datos de la década de 60 hasta el 2004. Ahora bien, ¿cuál es la intención? En realidad, o por lo menos en el discurso me deja la intención el ministro Esposa. En el discurso, un discurso para mí equivocado, vuelvo a decir, porque si vamos a legitimar cualquier oficio, cualquier folio, cualquier hoja, cualquier declaración de inteligencia, estamos equivocando, en mi opinión, la valoración de una aproximación a la verdad. Porque la mayoría de esos papeles no necesariamente aportan a la verdad. No aportan a la verdad los testimonios dados bajo tortura, obviamente, esto creo que queda claro para todos, ¿está bien? Pero pueden no aportar a la verdad informes de inteligencia o de contrainteligencia dirigidos ¿a qué? A hacer una lectura que desvirtúe la realidad que se puede estar investigando. Entonces, todos sabemos, diga. Hubo por allí, por parte del ministro de Defensa García, hace días, meses, un mes y pico, la intención probada, dicha públicamente en varios medios como para incidir, incluso que el Frente Amplio tomara alguna posición por allí, que fuera diciendo hay que tener cuidado, como una iniciativa muy publicitaria, como para que luego, yo lo voy a decir a título personal, no tengo por qué tendría que desconfiar de esto, porque inmediatamente a los pocos días aparece esto en internet publicado. Y a mí me deja sospechas. Sí, sí, sí. A ver, en primer lugar, como yo te decía, Néstor, esto empezó a subirse en abril, terminó de subirse el 10 de mayo y el proyecto del ministro de Defensa y del ministro de Educación y Cultura fue hecho 10 días después de que había aparecido en las redes, 8 o 10 días después de que había aparecido ese archivo colgado. ¿Está claro? Quiere decir que no sé si fue ese proyecto de ley enviado una forma de cubrirse de que de algún lado, y capaz que el ministro sabe, yo no lo sé, aparentemente el ministro no lo sabe porque mandó a la fiscalía para que se averiguara de dónde se podrían haber filtrado esto. Porque nos imaginamos que en primer lugar hay una responsabilidad del Estado en que aquellas cosas que están bajo custodia del Estado, en lo que tiene que ver con archivos y en lo que tiene que ver con archivos de datos personales, no se filtren. Hay una primera responsabilidad que termina siendo el Estado, así que en realidad acá hay una responsabilidad que es que el Estado investigue de dónde puede haberse filtrado este tipo de información. Pero lo peor del ministro, en mi opinión, es haber utilizado esto para sembrar dudas de qué tanto la izquierda o el Frente Amplio entiende que es necesario avanzar en la verdad. A ver, en este país, con la llegada del Frente Amplio, en realidad se empezó a conocer qué había pasado, o sea, a conocer desde el punto de vista judicial, ¿no? A llevar a la justicia para que la justicia diera explicaciones de qué había pasado durante la época de la dictadura con las torturas y con las muertes y con las desapariciones. Y fue a partir de la llegada del Frente Amplio que se habilitaron los juicios, que llevaron adelante a que se procesara a un número, no todos, pero a un número importante de violadores a los derechos humanos. Y fue con la llegada del Frente Amplio y con cantidad de documentación que empezó a difundirse y a aparecer, que se fue reconstruyendo gran parte de la historia, que hoy... Cuerpos, además. ¿Y a qué? Comenzaron a aparecer cuerpos sepultados. Bueno, ni hablar que en realidad aparecieron desde el año 2005 los primeros enterramientos clandestinos que se había dado de compatriotas detenidos desaparecidos que habían muerto en tortura y habían sido enterrados, entre ellos Miranda, es el escribano Miranda, también sí, el padre del ex presidente del FA. Exacto, Uga Gessner Chávez Sosa,
que aparecieron ambos en el 2005. Luego apareció el maestro Julio Castro, luego apareció Ricardo Blanco Valiente en el año 2011 y 2012. En el año 2019 apareció Eduardo Bleier y ahora acaba de aparecer en, en el Batallón 14, en un predio que estaba cautelado por la justicia desde el año 2019. Estuvo cautelado a pedido de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está responsable de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Acaba de aparecer el sexto cuerpo enterrado en el Batallón 14. Y así que toda esta historia que en realidad hoy conocemos, porque vamos a entenderlo, antes se negaba que hubiera desaparecidos en Uruguay. Bueno, se negaba que hubiera habido tortura, se negaba que hubiera habido desaparecidos, se negaba que hubiera habido muertos bajo tortura. Todas estas cosas empezaron a quedar claras a partir de la llegada del Frente Amplio. No es que no estuvieran claras desde antes, ya había cantidad de compañeros y compatriotas que habían declarado en más de una oportunidad en ese sentido las cosas que estaban ocurriendo, pero empezaron a dejarse en claro los enterramientos clandestinos, se llevaban adelante los primeros procesamientos y condenas de violadores a los derechos humanos, se empezó a abrir material que tenía que ver con archivos, los que iban apareciendo. Yo sé que hay compañeros, compañeras que en realidad consideran insuficiente lo que ha aparecido, yo también lo considero insuficiente, pero a veces hay compañeros o compañeros que creen que no se daban las indicaciones o no se daba a los mandos militares el tema de las órdenes para que aportaran información, tanto la información que podía ser solicitada desde los juzgados penales como desde la información que se necesitaba para llevar adelante la aclaración de determinados hechos en los que había un compromiso de avanzar. Entonces yo creo que esta fue la realidad. Hay compañeros que entienden que se podía haber hecho más. Muy bien, siempre se puede eventualmente hacer más, pero creo que los avances en este país sobre la construcción de esa historia se hizo desde la llegada del Frente Amplio. Y hoy hay sectores, ¿está bien? Y hoy hay personas que en realidad tratan de reescribir esa historia. O sea, tratan de desandar esos avances en la historia que se han dado y para eso en realidad construyen discurso que tiene que ver, como este que yo he criticado, el discurso que tiene que ver que pudiendo acceder a todos los archivos, y cuando se dice a todos los archivos se está diciendo que se quiere acceder incluso a dos cosas. Uno, a los 153 rollos que en el marco de la ley de acceso a la información pública, porque la ley así lo habilita, ¿está bien? Fueron declarados en reserva porque hace a afectación de la dignidad humana. Está citado el artículo que dio lugar a esa declaración de reserva, y que yo creo que está, vuelvo a repetir, bien formulada la declaración de reserva, porque estamos hablando de información de personas, ¿bien? Muchas de las cuales, la mayoría, la enorme mayoría, fueron víctimas, ¿bien? Víctimas no en el sentido de ser solo perseguidos, fueron víctimas porque fueron torturados y fueron procesados y tuvieron años de cárcel, sino que se quiere desandar ese camino para tratar de estigmatizar a este conjunto de compatriotas que pasaron por esa situación. Y esta es una forma de tratar de reescribir la historia. Y cuando una alta autoridad de gobierno, en este caso el ministro de Defensa, dice que de esa manera se podrá conocer toda la verdad. Y hay una declaración que hizo que a mí no solo me molestó, sino que me preocupó, es porque vamos a poder conocer toda la verdad y conocer los buchones. Los buchones. A ver, el buchón en realidad es aquel que, de alguna manera, el batidor, ¿no? O sea, podemos considerar por interpretación de buchón lo de el batidor. Y la verdad que quisiera que el ministro explicara más, y cuando habla de la eventualidad de conocer el batidor, está tratando de conocer declaraciones de compañeros que fueron sometidos a torturas y que en la tortura pueden haber dado el nombre de algún otro compañero o compañera. ¿Está claro? Te faltó poner la palabra pichis y daba completo. Sí, pero a ver, estamos en un punto delicado porque
Yo nunca, 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 este, he no se me ocurriría hablar de buchón, pero ni siquiera hablar de traidor a alguien que en la tortura haya dado algún nombre. Nunca se me ocurriría. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto hubiera resistido yo. ¿Está claro? No sé qué tanto hubiera resistido yo. Y ojo que conozco compañeros y compañeras que fueron héroes resistiendo, ¿eh? Héroes resistiendo, ¿eh? Podría citar casos de compañeros que fueron héroes resistiendo. Pero nunca escuché a ninguno de esos que fueron héroes resistiendo criticar de repente si estaba en conocimiento que algún otro compañero o compañera hubiera dado algún nombre. Entonces me parece una infamia, ¿está bien?, que quien no fue sometido a esas circunstancias hoy se pueda dar el lujo de decir que hablando de conocer las declaraciones podemos conocer a los buchones, ¿no? Esto la verdad que me resulta, me lastima, diríamos, ¿no? Me lastima en el sentido de lo que se puede llegar, ¿está bien? Para De los miles de presos políticos torturados todos, sin duda, más de 20.000, 30.000 personas que pasaron por diferentes lugares, sin caer duda. en manos de alguien que hoy ostenta un cargo de gobierno que se despache diciendo soy disparate. No, no, por eso. Yo creo que tratando de, con ese discurso y reescribiendo la historia, yo conozco al ministro desde que entró a facultad en el año 83, en realidad me está sorprendiendo muy negativamente porque está desandando una parte de su historia y porque no creo que 5, 10, 15 años atrás hubiera estado haciendo este discurso político. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, yo me voy a abstener de hacer cualquier tipo de consideración, pero flaco favor le hace en lo que tiene que ver con la construcción de la institucionalidad democrática y en lo que tiene que ver con en fin, el compromiso que debemos todos en no dejarnos entreverar por las eventuales acciones de inteligencia que nunca van a dejar de existir estas acciones, jamás van a dejar de existir estas acciones. Lo que sí tenemos que saber es cómo nos paramos frente a ella por lo que tienen desde el punto de vista del deterioro de la institucionalidad, ¿no? Pepe, nos tenemos que ir, se nos llegó Arriba, ya la media hora, estamos a las 20, pero una de un minuto nada más. diga, Una pequeña reflexión, porque no es en un marco cualquiera que se da esta no, volanteada de los... Es en el no, marco de una decadencia, de un traspiés por parte del gobierno nacional que tiene líos por todos lados. sí, 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 Líos sí, del sin duda, agua, líos de acá, líos de allá, líos de... Tiene sin líos, duda, tiene problemas de pérdida de adeptos, de gente que lo siga ciegamente. sin Las duda, intenciones de lo que está haciendo la población está enojada, por no decir caliente, pero está enojada en varios sin aspectos, en duda. lo económico, en la seguridad y todo lo más, y aparece esto que parece más que nada un maniqueísmo hecho por una agencia de publicidad sin pensar en lo más valorable que tiene un partido político, sea cual sea, el respeto a la democracia o la defensa de la democracia, Sin que no duda. es solamente votar. Sin duda, y comparto contigo, no es ajeno esto a la acción llevada adelante por el gobierno desde que el gobierno se ha instalado, ¿está bien?, de generar cambios de escenario para desviar los ejes de las preocupaciones centrales. No es ajeno, ¿no? Y no me quiero extender en No, esta no tenemos... fantasmada que hubo sobre el tema del águila, el FP, No, que nos tenemos que ir, también nos tenemos que ir. era distorsionador Los gurises del pierden el escenario. ómnibus, nos vamos. Arriba, Gracias, Pepe. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por estar aquí en Andares. Gracias. arriba.